Cordial saludo para todos nuestros televidentes. Qué alegría encontrarnos nuevamente con ustedes en este su programa Jesús Evangelio, donde semana a semana llevamos a cada uno de ustedes acontecimientos y novedades sobre nuestra Iglesia Católica. Para el día de hoy tenemos un programa de suma importancia y el cual nos generará muchas convicciones acerca de la misión. En el programa de hoy nos acompaña Juan Carlos Alsina. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Víctor. Gracias, queridos televidentes, por estar con cada uno de nosotros, por estar pendiente a lo que vendrá cada domingo en estos programas que hacemos con tanto cariño para cada uno de ustedes, pero que de una otra manera queremos también transformar su vida y su ser en lo que nosotros podamos darles a entender desde estos contenidos, desde estos contextos en el cual queremos compartir con cada uno de ustedes. Vamos a darle gracias también a Dios por esta oportunidad, pidiéndole siempre al Espíritu Santo que nos regale la fuerza necesaria y la sabiduría para poder colocar en cada una de sus mentes y en sus corazones palabras sabias que los puedan de una u otra manera interiorizar y poder llevarlas a práctica. Por eso les agradecemos, queridos televidentes, por estar con cada uno de nosotros, pero sobre todo por hacer de este programa un programa bonito y eficaz que desde el Seminario Nacional Víctor lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor para cada uno de ustedes. Entonces vamos a dar inicio entonces a escuchar la palabra de Dios, sobre todo qué nos quiere decir la palabra de Dios ya de antesala a lo que va a ser el programa de hoy, Víctor, para invitarnos y la invitación que tenemos cada uno de nosotros desde nuestro bautismo. Por eso es el momento de escucha la palabra. La siguiente lectura para esta sección está propuesta del Evangelio según San Lucas, del capítulo 24, versículos 45 al 48, y dice lo siguiente: Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras y les dijo: Así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Es así como el Señor nos prepara primero para poder ser conscientes del misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pasar por estas tres etapas implica que nosotros podamos tener conscientes o tener conciencia de que este proceso requiere pasar primeramente por la cruz, por solamente ese dolor de ese abandono en Jesús en la cruz, hace que cada uno de nosotros pueda tener esa comunicación personal con Cristo, en el cual nos da la posibilidad de adquirir la gracia de resucitar con Él, de poder vivir una nueva vida y poder llevar al mundo lo que verdaderamente hemos presenciado. Asimismo, también el Señor nos invita a que podamos llevar siempre este testimonio y siendo testigos de ello, para que así podamos dar ese mismo ejemplo a las demás personas, un ejemplo de unidad, un ejemplo de servicio, un ejemplo de entrega al hermano que tanto lo necesita. Es así como las misiones se fortalecen poco a poco, siempre y cuando tengamos conciencia de este misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que asimismo podamos llevar al mundo ese mensaje de amor, ese mensaje de paz, que va a llevarnos poco a poco a vivir la unidad, para que todas las personas puedan vernos y poder decir: miren cómo se aman. También están todos ustedes invitados a que sean partícipes de ese encuentro personal con Jesús en la cruz, pero también vivir esa resurrección personal con Jesús, para que asimismo puedan llevar ese testimonio, ser ustedes testigos y llevar, comunicar y transmitir poco a poco a las próximas generaciones ese amor de Dios que nos da y que nos pide poder llevarlo a cada uno de los corazones que tanto lo necesitan.
Bien, queridos televidentes, vamos a dar inicio entonces a este programa, a este ratico de compartir con cada uno de ustedes. Vamos a darle gracias siempre a Dios, pero primeramente vamos a mencionar de qué vamos a hablar hoy. El programa de hoy es muy bonito porque vamos a hablar de cómo se gesta la vocación misionera, desde dónde surge, cómo surge, pero sobre todo cuál es el propósito específico que tiene la vocación misionera, pero desde su gestación, desde sus inicios. Estamos invitados desde el bautismo a anunciar la palabra de Dios, pero sobre todo con nuestra vida, con nuestro testimonio y con todo lo que hacemos, Víctor. Por eso ese programa es muy importante para cada uno de nosotros, porque realmente cada uno de nosotros tiene una invitación muy particular desde la familia, desde lo que hacemos, desde lo cotidiano, ¿cierto? Que es anunciar con nuestras obras, con nuestro testimonio, aquello que nosotros hemos recibido desde el bautismo, aquello que nosotros hemos recibido desde lo que somos y lo que podemos dar. Por eso, Víctor, este programa es muy bonito, se llama ¿Cómo se gesta la vocación misionera en cada una de nuestras vidas, pero sobre todo en cada una de las personas muy particulares que Dios ha llamado a una vocación muy específica? Puede ser la de la familia, puede ser la de la vocación sacerdotal, la vida consagrada, pero también puede ser, Víctor, la de aquellas vocaciones que hay en el mundo, como las comunicaciones, como la industria, como la política, como tantas cosas que se gestan de una manera muy particular, pero para que se hagan muy eficaces. Así es, Juanca, muy bien tú lo decías. Somos llamados a estar en misión desde el bautismo, ya que este mismo nos imprime un carácter ontológico. Y esto se imprime en el alma, donde a medida que vamos creciendo en nuestra convicción cristiana, nos vamos haciendo seguidores de Cristo y anunciadores de su palabra. Es por eso la importancia de estar bautizados y de bautizar a nuestros hijos pequeños y empezar a catequizarlos de una manera que ellos puedan interiorizar y conocer de cerca la palabra, para que sean misioneros, sean transmitidores de esta palabra. Y el hecho de ser misionero, Juan Carlos, no es simplemente dirigirnos a un territorio de la selva o muy lejos de nuestros hogares a hacer misión. Hacer misión también es predicar el evangelio en nuestras familias, en nuestra comunidad. Eso es hacer misión. Entonces, es de ahí donde vamos a lo importante de realizar la misión y de conocer la palabra de Dios para poderla transmitir, interpretar bien esa palabra de Dios para poderla transmitir a las comunidades, a nuestros seres queridos. Quizás muchas veces nuestras personas más allegadas no tienen este conocimiento acerca de la palabra, y nosotros, al momento de acercarnos a ellas y de llevarle ese mensaje, estamos haciendo misión. La misión es ir a anunciar la palabra a todas las gentes, independientemente de lo cercano o lejano que sea. Porque, Juan Carlos, para nuestros televidentes puede sonar el hecho de ser misión es ir muy lejos, ir a las selvas, ir a territorios remotos a llevar la palabra, y no solamente la palabra misión o hacer misión corresponde a ir a territorios lejanos, también es hacer la misión y evangelizar en nuestros hogares. Muy particular, Víctor, lo que decías cuando decías que la misión se debe hacer desde algo muy particular, que es la familia. Y es importante, Víctor, porque realmente ahí es donde nosotros estamos congregando lo que llamamos la familia, el núcleo familiar, ese núcleo ontológico que tú decías al inicio. Y es importante porque es que realmente en la familia encontramos una gestación de vocación a la misión. Y es así donde nosotros podemos remitirnos, Víctor, a las Sagradas Escrituras, cómo realmente Dios anuncia, Dios envía a sus discípulos a predicar esa buena noticia. Pero cuando hablamos desde la familia, desde el ámbito muy particular, como tú lo decías, Víctor, es importante que tengamos en cuenta que por eso es que muchos de los jóvenes en el día de hoy, o en nuestra actualidad, o en el siglo XXI, no se acercan a la iglesia, porque realmente desde la familia, desde el papá y la mamá, no hemos tratado de enfatizar o concretizar ese evangelio puro y eficaz. Pero yo quiero hablar, Víctor, sobre 4 características de la gestación de la misión o de la vocación a la misión. Primero es que la vocación es de todo cristiano, eso es muy particular. La vocación es de todo cristiano,
pero también hay que entender que la vocación es de todo ser humano. Cada uno, desde lo que cree, desde lo que piensa, desde lo que puede analizar, tiene una vocación muy particular. Tú puedes decir, Víctor, yo no creo, pero pues me gusta hacer el bien, me gusta ayudar a aquella persona que lo necesita, me gusta ayudar a aquella persona que seguramente está pasando cualquier dificultad, cualquier problema. Entonces, pero desde nuestro ámbito católico, de nuestra cristiandad, es de toda, primordial evangelizar a aquellas personas que tanto lo necesitan. Empezar desde una parroquia, cuando estamos en un ámbito muy particular, ¿qué hace una parroquia? Empieza desde los cercanos, ya luego abrimos fronteras para poder llevar, porque ¿qué estamos haciendo nosotros para poder llevar ese evangelio? Otra característica es anunciar de algo muy particular la propia fe y el propio testimonio de nuestra vida, Víctor. Cómo nosotros, desde lo que adquirimos, ¿cierto?, desde nuestra fe, desde nuestros testimonios, desde la palabra que nosotros adquirimos, podemos llevar ese mensaje. Y ese mensaje se lleva con nuestra palabra de Dios, ¿cierto? Pero sobre todo, cómo nosotros la recibimos. Eso es lo más importante, Víctor, para poder gestar esa vocación. Porque si nosotros recibimos una fe vana, ¿cierto?, que no tiene argumentos, si nosotros recibimos a la palabra de Dios que no tiene, en pocas palabras, argumentos, ¿qué vamos a llevarle a aquella persona o qué vamos a transmitirle a aquella persona? Y esto pasa como cuando alguien sale de la Santa Eucaristía y dice, pues salen al atrio del templo y dice, no, es que yo no entendí nada, salí como entré. Eso es importantísimo tenerlo muy presente, cómo nosotros adquirimos esa fe que hemos recibido, pero sobre todo cómo la damos desde el testimonio de vida, desde lo que nosotros podemos adquirir y de lo que nosotros podemos llevar a tantas personas. Otra característica, Víctor, es que esa misión o esa gestación es de todo bautizado. Ya decía que era de todo cristiano, ahora es de todo bautizado. No es solamente la vocación a la misión, no es solamente de la persona que está estudiando en un seminario o del sacerdote o del obispo o del nuncio que nos representa en nombre del Papa Francisco o del mismo Papa Francisco, no, es de todo bautizado. Toda persona que está bautizada está llamada a la misión de llevar el evangelio desde lo poco, pero sobre todo a transmitir desde la familia. Aquí me llama mucho la atención cuando uno va a una familia, Víctor, y uno encuentra en el hogar tantas dificultades, tantos problemas, es porque no han dejado que Dios entre a su vida, es porque no han dejado que Dios entre a su corazón. Y otra muy particular, otra característica, Víctor, que ya es muy esencial, que es la oración. Nosotros desde la oración, vea, para nosotros hacer misión necesitamos primero encontrarnos con el que sabemos que nos ama, Víctor. Y ese que sabemos que nos ama es Dios. Pero ¿dónde lo encontramos? En la oración. Y cuando nosotros los encontramos en esa oración, podemos entender, queridos televidentes, cuál es realmente la misión a la cual Dios nos ha llamado. Juan Carlos, y como tú lo decías, es ese acercamiento, pero prepararnos por medio de la oración, de conocer a quien vamos a anunciar. Y es muy evidente que debemos conocer bien a qué vamos a anunciar, Juan Carlos, porque si nosotros no sabemos a quién vamos a anunciar, si no tenemos experiencia de qué vamos a anunciar, ¿qué vamos a llevar a los demás? Tú tocabas un punto muy importante, Juan Carlos, en la Eucaristía, y es que muchas veces la asistencia a la Eucaristía no es el gran testimonio, porque vamos a la Eucaristía por el mero hecho de cumplir, pero cuando salimos de ella no llevamos ese mensaje, esa luz que hemos adquirido en la Eucaristía para llevarla a nuestros hogares. Si bien en la Eucaristía adquirimos a Jesús, la luz que nos ilumina por medio de la palabra y el alimento, que es el pan eucarístico, ¿cómo estamos llevando a nuestras familias esta luz que estamos recibiendo? ¿De qué manera nos estamos acercando? ¿Y qué misión estamos realizando cuando llegamos a nuestras familias? Es de ahí la importancia de no solamente vivir la Eucaristía como un cumplimiento, como porque soy católico, asisto a la Eucaristía y cumplo el precepto dominical. No, es más allá de eso, es vivir como buen cristiano, asistiendo a la Eucaristía, tomando de la Eucaristía esa luz que me quiere transmitir, ese mensaje que el Evangelio domingo a domingo quiere
encarnar en mí y llevarlo a mi hogar, llevarlo a mi trabajo, llevarlo a todas partes donde voy, porque nada hacemos si no somos buenos misioneros adquiriendo el conocimiento de Dios, adquiriendo esa palabra que nos presenta en cada Eucaristía el Señor y no la transmitimos a los demás. Sería, incluso me atrevería a decirlo, que sería muy deshonesto decir que voy a la Eucaristía, pero cuando salgo de la Eucaristía sigo siendo la misma persona y no llevo luz a las demás personas, a mi hogar. Es de ahí donde muchas veces puede pasar que la mamá o el papá que asiste a la Eucaristía dominical y que invita a sus hijos y nunca van, pero va a la Eucaristía y regresa nuevamente a la casa siendo la misma persona, no. Entonces es por eso que debemos nutrirnos de esta Sagrada Eucaristía, de la mesa de la palabra, de la mesa de la Eucaristía y transmitirla, que como decía, si no estoy mal, San Francisco, vamos a misionar y si necesitamos, hablamos. Es con la propia vida dar testimonio de lo que estamos viviendo. A veces no es necesario hablar, simplemente con el actuar y el servir a los demás es suficiente para dar testimonio de misión. Víctor, tú decías una palabra que siempre me ha llamado la atención cuando nosotros desde nuestra diócesis particular, pero sobre todo cuando el seminario nos coloca una misión, y es que tú decías que a veces no hay que decir mucho, y eso a mí me caracteriza muchísimo. Yo a veces no necesito decir mucho. El testimonio, la fe que uno inculca y la oración que uno impregna en la persona o en el hogar donde uno va, basta. A veces los discursos se quedan en discursos, o los discursos los dejamos como los libros guardados en la biblioteca. Y eso a veces es preocupante, porque es que a veces cargamos a la gente de discursos y discursos y discursos, y eso se va quedando como en bibliotecas guardados, cuando realmente lo que la gente necesita es que realmente le llevemos a Dios a su corazón, que lo hagamos entender qué es lo que Dios quiere para su vida, pero desde nuestra vida, desde nuestra existencia. Y tú lo decías, a veces nosotros vamos por cualquier lado, Víctor, y nos dicen, vea, él es seminarista, o él es sacerdote, o ella es una médico. ¿Por qué? Porque pues por la presencia física, por todo lo que nosotros hacemos, pero sobre todo por el testimonio que damos al llegar a un hogar, la manera en que saludamos, la manera como nosotros los saludamos, pero sobre todo la manera como los acogemos y cómo les decimos realmente que Dios los ama y que no los ha dejado solos a pesar de tantas dificultades. Entonces a veces nos llenamos de muchos discursos cuando realmente no es como lo correcto. Y ahí es entendible que desde lo que nosotros hacemos, desde nuestro testimonio, Víctor, desde lo que hacemos, desde lo que nosotros propagamos, hay que entender algo, queridos televidentes, es que cuando nosotros anunciamos a Cristo, lo anunciamos, pero para ponerlo en práctica. Cuando Dios corrige, corrige porque tiene que corregir. Sí, cuando Dios le dice esto está mal, es porque está mal. Sí, sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios es misericordia y sabemos que en ese sentido Dios actúa en nuestra vida. Pero a veces Dios también nos corrige a nosotros. También si nosotros vamos por mal camino, Dios nos va a decir, oye, ten cuidado. Entonces, en ese sentido, hablando de la gestación, de la vocación, Víctor, son unos puntos particulares que nosotros vamos afrontando. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la esencia de la vocación de la misión, y yo la quiero dividir en 3 punticos. Yo siempre soy de punticos, Víctor, para estos programas, pero es muy particular porque ahí no se me pierden nuestros queridos televidentes. Primero, Dios o Jesucristo llamó a unos cristianos muy particulares, ¿cierto? Los envió de 2 en 2 por la fuerza del Espíritu Santo. Eso es importantísimo. Cuando Dios llama a esos queridos, a estos cristianos, los llama para una misión muy particular, que es propagar lo que ya Él venía haciendo de cumplimiento, o lo que ya Dios había plasmado en el mundo. Pero llamó a unos muy particulares, llamó a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿sí? Los envió de 2 en 2 para que fueran bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, curando a los enfermos y sanando a aquellas personas que tanto lo necesitaban. Esos son unos puntos muy particulares. Pero algo que nosotros no debemos dejar, Víctor, es que esa fuerza del Espíritu Santo a nosotros nos transforma, a nosotros nos ilumina, para que nosotros podamos llevar ese mensaje a todo el mundo. Y cuando hablamos de que es una llamada fundamental para todos los cristianos, es que estamos llamados
a propagar la fe que nosotros hemos creído, Víctor, a todo el mundo. A todo el mundo, ¿sí? Primero tú lo decías en la primera parte, a nuestra familia, pero no, estamos también llamados en esta segunda parte, que hablábamos sobre la gestación, ahora de la esencia, a todo el mundo. Tú lo decías al principio, desde nuestra familia empezamos a gestar o a propagar o a pronunciar la fe desde lo que tenemos y de nuestro testimonio. Pero entonces ahora hablando de un poquito de la esencia, estamos llamados a llevar la fe a todo el mundo. Y cuando Jesús envía a sus discípulos, ¿cierto?, al mundo para que prediquen el Evangelio o para que anuncien su propio Evangelio, los envía con una misión muy particular, y es que amen al que reciban, ¿sí? Amen a aquella persona con la que se van a encontrar, que muestren la alegría de ser hijos de Dios, pero sobre todo que muestren esa fe tan bonita que Dios o que Jesucristo en su recorrido muy particular, les ha plasmado. Juan Carlos, bien tú lo decías, que Cristo envió a sus discípulos a llevar esta misión, a sanar enfermos, a expulsar demonios. Y yo creo que es la falta de fe la que no nos permite realizar todas esas acciones que envió el mismo Jesucristo a realizar las personas. Porque muchas veces hasta en la propia Eucaristía podemos dudar de lo que estamos viviendo. Y es ahí la importancia de tener una previa y buena preparación para que seamos capaces de transmitir a los demás esa experiencia de Jesucristo que está arraigada en nuestro ser y que somos capaces de llevar a los demás. Pero también esto se realiza mediante la oración, una oración que sea vivida desde el interior y que nos permita tener una experiencia de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, para que seamos capaces de transmitir y llevar a los demás ese mensaje evangélico que debemos anunciar a los demás, y no solamente quedarnos en el anuncio del Evangelio, sino también conocer las situaciones que viven los demás, y por medio de conocer las situaciones que viven los demás es acercarnos de una manera que sea comprensible. Es bien que nosotros en medio de la misión nos podemos encontrar con todo tipo de personas, incluyendo las que son muy letradas y las que de alguna manera no tienen una educación tan alta para comprender de alguna forma la palabra. Es ahí donde debemos como misioneros experimentar y tomar de eso mecanismos o herramientas que nos permitan acercarnos tanto a estas comunidades que no tienen la educación suficiente para entender ciertos términos de la palabra, como también la suficiente retórica, por decirlo así, para acercarnos a personas más estudiadas. Es ahí la importancia de la misión y de llevar a cada uno de los hogares este conocimiento, esta palabra que nos es vivida en nosotros mismos, que la encarnamos y la llevamos a los demás. Muy particular lo que dices, y me llamaba mucho la atención, Víctor, y queridos televidentes, si prestaron atención cuando Víctor hablaba sobre llevar el mensaje a los que son seguramente letrados y a los que seguramente no han adquirido un buen conocimiento. Aquí me llama mucho la atención, Víctor, porque cuando uno va al campo, cuando uno va a la misión, el mensaje es muy bien recibido. El mensaje de la palabra de Dios, el mensaje o el testimonio que nosotros damos es muy bien recibido, porque la gente, desde su inocencia, desde lo que sabe y desde lo que poco que han adquirido, desde las Sagradas Escrituras, acogen con mucho respeto y mucho temor de Dios la palabra. Y en ese sentido, Víctor, cuando nosotros anunciamos la palabra de Dios, por ejemplo, en una ciudad donde el ruido, donde la bulla, donde la violencia, donde tantas cosas perturban la mente y el corazón, donde los abusos, el corazón de todos los seres humanos, es muy difícil que una persona, uno le diga Dios te ama cuando ha pasado dificultades, cuando seguramente no se le da un propósito específico de algún proyecto o cualquier circunstancia que dé, y uno le dice, no, es que Dios te ama, Dios te quiere, y Él te va a responder o ella te va a responder, pero ¿dónde? Si no me ha ayudado, si no ha estado conmigo. Entonces son dos contextos que hay que tener muy en cuenta y que hay que saberlos evangelizar desde el siglo XXI, llevando nuevos métodos, nuevos carismas. Y cuando yo hablaba del Espíritu Santo, Víctor, el Espíritu Santo nos dota de dones y de carismas.
Unos son muy alegres, muy espontáneos, muy divertidos, otros somos más tímidos, más relajaditos, más serenos, pero eso es lo bonito del Espíritu Santo, Víctor, porque a todos nos regala algo muy particular. A uno les regala los que mucho hablan, a otros los que no, que se quedan en silencio. Chévere, eso es muy particular. Y seguramente, queridos televidentes, ustedes también les ha pasado de que en la familia está el hijo de que habla mucho, el que es más tímido, la señora que grita, el que no grita, X, Y, Z. Entonces, todas esas cositas se van transformando y eso hace parte de una misión muy particular. El Papa Francisco, Víctor, para la Jornada Mundial de la Misión 2024, ha sacado una carta muy bonita, o un documento, o un escrito, que habla sobre la misión. Y es una misión que realmente el Papa Francisco quiere que nosotros vayamos. Y la toma del Evangelio de Mateo, ¿cierto? En el capítulo 22, versículo 22, versículo 9, donde dice que vayan e inviten a todos al banquete. Eso no sé si ustedes recuerdan, queridos televidentes, cuando hablamos sobre de que Jesús y María se encuentran en una boda y Jesús convierte el agua en vino. Entonces, en ese sentido, el Papa Francisco hace esa carta para que vayan e inviten a todos al banquete. Quiere decir que la carta que el Papa Francisco ha hecho para este año 2024 o esta jornada mundial por las misiones tiene 3 preguntas muy fundamentales y que yo espero que ustedes se las respondan desde lo más profundo de su corazón y se las hagan o las tengan en mente. Primero, o la primera pregunta que el Papa Francisco hace es ¿dónde ir? Eso es importantísimo. Hablando de misión, porque pues cualquiera puede decir yo voy a cualquier lado, sí, pero hablando de misión, ¿dónde ir? ¿A quién invitar? ¿Y cómo hacerlo? Eso es muy particular de lo que el Papa Francisco ha dicho, Víctor, en este documento. ¿Dónde ir? ¿A quién invitar? ¿Y cómo hacerlo? Y cuando hablamos de dónde ir, estamos invitados todos al banquete. ¿Y cuál es el banquete más bonito? ¿Y qué es lo que hacemos cuando nosotros hacemos una misión? ¿En qué terminamos? Con la Santa Eucaristía. Ese es el banquete más sagrado que la misión nosotros nos puede dejar, ¿sí? Él en la Eucaristía. ¿A quién invitar? Aquí cuando el Papa Francisco habla sobre a quién invitar, el Papa Francisco dice que hay que ir más allá de las fronteras, no solamente quedarnos con nuestro contexto de aquí del Oriente Antioqueño, sino ir más allá, llevar ese mensaje de Dios para prolongarlo, pero sobre todo, o como se ha dicho, dice que Jesús viene cuando todos estén evangelizados. Quiere decir que todavía no faltan mucho, o sea que todavía hay que seguir esperando. Entonces eso es que tenerlo muy presente. ¿Cómo hacerlo? Se necesitan nuevos métodos, nuevos carismas, nuevas cosas que a nosotros nos puedan ayudar a entender que realmente el joven de hoy quiere y debe seguir. En la Jornada Mundial de la Juventud, cuando se hablaba de que los jóvenes quieren seguir a Jesús, los jóvenes sacaban conclusiones. Quiero nuevos métodos, quiero nuevas prácticas para poder llevar el mensaje de Dios. Juan Carlos, ya después de haber introducido a nuestros televidentes a dónde ir, a quién invitar y cómo hacerlo, los quiero invitar a que escuchemos un corazón. Vamos a nuestra siguiente sección, Escucha un corazón. Mi nombre es Lucas Steven Palacios. Soy de la diócesis de Quibdó y mi vocación empezó a los 15 años en mi parroquia, desempeñándome como monaguillo, catequista, acompañando el grupo juvenil y desempeñando en diferentes actividades parroquiales. Ahí es donde Dios me hace el llamado, donde descubro ese llamado como un don de Dios. Ahí empiezo mi proceso de discernimiento vocacional, donde a través del Espíritu Santo me va mostrando el camino ideal que necesitaba para ingresar al seminario. Actualmente estoy cursando la etapa del propedéutico, del primer año de formación sacerdotal. Ahí es donde mi proceso se va formando y me va ayudando para seguir dándole ese sí al Señor. Pues yo desde pequeño no era que participaba mucho en actividades parroquiales, sino que podríamos decir que me fui metiendo al mundo de la iglesia alrededor de los 14 años, en donde empecé mi proceso para la confirmación.
donde después de la confirmación empecé a estar participando de las Eucaristías y actividades parroquiales. En ese momento, en una de esas Eucaristías, empecé en el grupo de monaguillo. Luego más adelante fui ingresando al grupo de catequistas. De todo eso fue ayudando a fortalecimiento de mi vocación. Empecé a compartir en diferentes misiones de la diócesis, especialmente en la pastoral juvenil, que es donde ayuda entre nosotros los jóvenes a ese descubrimiento vocacional, a lo que queremos hacer en la vida. Ahí es donde se va fortaleciendo nuestra humanidad, donde Dios, a medida de nuestros procesos de cada día, nos va impulsando a decidir qué es lo que queremos y qué es lo que Él nos tiene trazado para nuestra vida. Es donde reconocemos que Jesús es quien nos guía, que Jesús es el que nos va ayudando en nuestro crecimiento. Mi decisión de entrar al seminario fue un poco contradictoria, ya que lo que llega siempre son las dudas de decidir dar ese sí al Señor. Siempre fue como que ese impedimento que le diera ese sí al Señor. Y es donde era mi mundo de compartir con mis amigos, participar de diferentes actividades fuera de la iglesia, pero es donde uno va descubriendo la grandeza del Señor, de que el Señor llama en su tiempo indicado, de que es el Señor el que va marcando el camino. El Señor es el que nos va diciendo qué es lo que vamos a realizar en nuestras vidas. Dejémonos llevar por el Señor. Reconozcamos nuestra vocación como un don de Dios. Reconozcamos nuestra vocación y no tengamos miedo de dar ese sí al Señor, que es maravilloso. Dios los bendiga. Bien, queridos televidentes, les agradecemos por estar con nosotros en este programa. Gracias, que mi Dios los bendiga, los acompañe siempre y que de una otra manera este tema que hemos hablado hoy les quede sonando en la mente y en el corazón. A todos, Dios los bendiga. Juan Carlos, muchas gracias a usted y a todos nuestros televidentes por acompañarnos en una nueva sección de Jesús Evangelio. Los invitamos pues para que mediten las preguntas de dónde ir, a quién invitar y cómo hacerlo para que seamos misioneros de nuestra iglesia. Bendiciones.